A principios de los 2000, McDonald's reinaba sobre Estados Unidos sin ningún tipo de control. Como respuesta, un hombre lanzó un documental que pretendía demostrar lo mala que era esta comida, lo que consiguió que el planeta entero se replantease su hábito alimenticio. El problema es que quizá este hombre no nos estaba contando toda la verdad. Hablamos, como no, de Super Size Me. ¿Quieres conocer la historia de uno de los documentales que más huella han dejado en la historia de la cultura pop, que intentó demostrar cómo lo hizo, las consecuencias que tuvo para el mundo, la respuesta que ofreció McDonald's y cómo su protagonista perdió toda su carrera y credibilidad por culpa de mentiras y engaños? Pues ponte cómodo que comenzamos. Me han concedido el código de creador del Fortnite. Si lo usas antes de comprar cualquier cosilla me haría muchísima ilusión. Muchas gracias. Para comenzar nuestra macaventura deberemos irnos 22 años al pasado y conocer a la persona a la que seguiremos durante todo el vídeo, al director estadounidense Morgan Spurlock. Morgan era un director frustrado, había producido decenas de documentales y películas, pero ninguna de ellas había conseguido tener ningún tipo de éxito. Fue entonces, en 2003, cuando tenía 33 años, que vio la oportunidad de su vida. Se encontraba en casa de sus padres celebrando Acción de Gracias cuando en la televisión apareció la noticia de dos chicas que habían denunciado a McDonald's alegando que su obesidad era completamente culpa del restaurante y que la empresa del payaso debía pagar. Esto hizo que una bombilla se encendiese en su cabeza. Como es sabido por todos, Estados Unidos es el país con mayor índice de obesidad del mundo y mucho de ello se debe a los horribles hábitos que mantienen, problema que según el director merecía más atención de la que se le estaba dando. Entonces Morgan, que era una persona aparentemente saludable, midiendo 1,88 m, pesando 84 kilos, haciendo ejercicio y que seguía una dieta variada y sana llena de fruta y verdura gracias a que su novia era cocinera vegana profesional, decidió que se sometería a un reto para mostrar los peligros de la comida rápida, en especial la de McDonald's. El reto sería obviamente grabado para su nuevo documental y consistiría en lo siguiente. Spurlock comenzaría la grabación el 1 de febrero de 2003 y durante 30 días comería única y exclusivamente en los restaurantes de los Arcos Dorados, desayuno, almuerzo y cena. Como retos adicionales, el hombre debería probar todo y cada uno de los platos del menú mínimo una vez, solo comería y bebería comida de McDonald's, incluido agua que obtendría de sus propias botellas, y siempre que le ofreciesen agrandar su menú, es decir, hacerlo super size, diría que sí. Esto indicaba que la ingesta de cualquier comida o bebida no servida en McDonald's estaba terminantemente prohibida, y con lo de agrandar el menú solo se haría si se lo ofreciesen y nunca por voluntad propia. Además, para acercarse más aún a los hábitos tan poco saludables de un estadounidense medio, intentaría hacer el mínimo ejercicio posible, no solo parando de ejercitarse en el sentido más estricto de la palabra, sino reduciendo al mínimo los pasos que daba. Y para ello llevaría siempre un podómetro encima e intentaría no superar los 5000 pasos diarios, por lo que su método de transporte sería su propio coche y usar taxis cuando no tuviese acceso a su vehículo. Sí, si os habéis dado cuenta, en 2003 esta premisa era digna de un documental en el que se gastaron miles de dólares y que dio la vuelta al mundo. A día de hoy sería un vídeo desafío de YouTube con 500.000 de visitas que se olvidaría en 8 horas. Y por último, para revisar la evolución del desafío, además de para intentar asegurarse de no sufrir ninguna enfermedad grave en el intento, contrató a 5 profesionales que seguirían todos sus pasos: una nutricionista, un entrenador personal, un cardiólogo, una hepatóloga y un médico de cabecera. Con esto, Morgan tuvo su última cena vegetal y llena de nutrientes con su novia, y al día siguiente, con el inicio del mes, el reto había comenzado. Nuestro protagonista vivía en Manhattan, donde hay de media 2 McDonald's por metro cuadrado, así que no le costaba nada acceder a un restaurante dando los mínimos pasos posibles. El primer día todo fue medianamente bien, pero en el segundo pasó lo que da nombre al documental. En el almuerzo la cajera le indicó si quería que su comida fuese super size, a lo que estaba obligado a decir que sí. Y tras intentar terminarse un menú grande con un cuarto de libra, su cuerpo dijo basta y acabó vomitándolo todo, y estamos en el segundo día. Madre mía, ¿cómo empieza esto? Yo cuando lo vi me dije a mí mismo, vale que un menú grande de McDonald's es quizá más comida de la necesaria para un almuerzo, pero estamos hablando de un hombre de 33 años que mide casi 1,90 m y pesa casi 90 kilos, definitivamente no es tanta como para vomitar todo lo que tienes dentro. Este vómito tiene su explicación y ya os digo yo que no es porque estaba lleno del desayuno, pero lo veremos mucho más adelante. Tras 15
12 minutos de la hora y media del documental empezamos a ver lo que es posiblemente lo más interesante de todo este experimento, no al hombre reventándose a McDonald's, sino a las decenas de expertos de salud que hablan de los peligros de la comida rápida y cómo afectaban a los Estados Unidos de principios de los 2000. Morgan se sienta a hablar con expertos en nutrición, en estadística y en marketing para que veamos cómo afecta al americano medio toda la absurda cantidad de comida rápida que hay en las calles, lo brillantes y llamativos que son sus carteles y lo accesible que es para los más peques. Esto ya lo hemos hablado más de una vez en el canal. Los McDonald's en esta época aún mantenían toda la publicidad, personajes y parques de McDonald's Lands, lo que hacía que los niños estuviesen obsesionados con todo lo relacionado con el restaurante, que para la calidad de comida que ofrecían era algo muy negativo. Hacen especial hincapié en la absurda cantidad de publicidad de comida rápida que hay en la tele y cómo Ronald McDonald está tan metido en la mente de los niños que lo reconocen al instante, donde a otras figuras no les ponen ni nombre. Lo que nos da posiblemente el fragmento más gracioso de todo el documental, o al menos con el que más me he reído yo, cuando a un niño se le complica reconocer a alguien que a la gran mayoría creo que no suena. George W. Bush? No, that's a good guess, though. Por supuesto, también habla de los ejemplos positivos que tenemos en la sociedad para enfrentar a estas cosas tan negativas que le comen la mente a los niños, los iconos de la comida sana, el adelgazamiento y la bondad, iconos como Jared Fogle. No hacéis una idea de la cara que se me ha quedado cuando estaba viendo el documental y de repente ha aparecido este monstruo ante mi ojo. Si hubiese estado bebiendo algo se me habría salido por la nariz de la impresión. Claro, he pensado, estamos en 2003, aún no se había ni empezado a levantar sospechas sobre todo lo que iba a hacer este absoluto animal, pero ahí lo tenéis, con su fama original intacta y sus enormes pantalones dando cátedra a niños pequeños, y ya os digo que en el documental se aseguran de tratarlo como un verdadero héroe. Si no tenéis ni idea de lo que hablo, os dejo por aquí el vídeo en el que cubro su repugnante carrera en profundidad. Aprovecho para alegrarme de que se sigue pudriendo en la cárcel y seguimos con el documental. Para el día 9, Morgan ya había probado todo el menú y estaba empezando a aburrirse de toda esta comida, que a su vez estaba empezando a verse reflejada en su físico en la forma de más de 4 kilos ganados y un colesterol que subía de manera preocupante. Breve mención a que por aquí se junta durante un par de minutos con un personaje de internet que me encanta, Don Gorski, un hombre que se alimenta única y exclusivamente de Big Macs y que puedes ver en vídeos recientes que tras 22 años sigue con su rutina, que sorprendentemente lo mantiene delgado y sano. Hay también un segmento en el que se habla de lo mala que es la comida escolar estadounidense, para que veamos que este documental no solo es un golpe a McDonald's, sino a la comida rápida, precocinada y poco sana en general. En el colegio que visita, de 36 comidas que dan a los niños semanalmente, tan solo 6 son hechas a mano y las demás vienen en latas, congeladas o precocinadas, acompañado de una educación física casi nula, ya que según el profesor de la asignatura deportiva, los niños solo están activos durante alrededor de 45 minutos a la semana, ya que tienen una sola clase y en el patio no se mueven mucho. Nos acercamos a la mitad del desafío, para lo cual se mueve a Texas, uno de los estados más obesos del país, donde Morgan decía estar padeciendo depresión, dolores de cabeza y que tenía sueño todo el rato. En este lugar le preguntarán si quiere hacer Super Size su menú 5 veces, que sumada a las 4 de Nueva York harán que de 90 comidas en McDonald's los dependientes se lo pidan 9 veces, es decir, un 10%, que sinceramente pensaba que iba a ser muchísimo más. Pasamos la marca de los 20 días y esto está empezando a ser completamente insostenible para nuestro protagonista. El pobre mira a cámara con la cara descompuesta y afirma sufrir palpitaciones y dolores de pecho constantes, problemas a los que su novia añade que su vida sexual se ha rebajado muchísimo y que Morgan tiene muchas dificultades para todo lo que rodea este ámbito. Sus doctores se extrañan, ven en su cuerpo problemas que no deberían estar ahí con tan solo una dieta de McDonald's y les sugieren que pare el reto por completo, cosa que él mismo considera porque legítimamente no puede tirar más con su cuerpo. Pero finalmente, por la ciencia, le echa Big Macs a la cosa, llega el último día, hace una celebración en un McDonald's con todos sus amigos donde disfrutan del servicio de cumpleaños del restaurante y tras un agonizante mes el reto ha sido completado. Durante los minutos finales del film podemos ver cómo el protagonista intenta contactar más de 15 veces con el restaurante, no sé si para pedir explicaciones o para entrevistarles, pero como seguro que muchos asumen, no le responden ni una. Vamos con los resultados generales y las conclusiones del documental. En 30 días Morgan subió 12 kilos, su colesterol subió 65 puntos y su grasa corporal subió del 11% al 18%, que sigue estando por debajo de la media estadounidense. Multiplicó por 2 su riesgo de sufrir un ataque al corazón, sufrió depresión y cansancio extremo diario, cambios de humor, se volvió prácticamente impotente a nivel sexual, se volvió
volvió adicto a McDonald's y su hígado pasó a estar tan pero tan mal que los médicos no conseguían encontrar la explicación. Las conclusiones fueron claras, a Super Size Me no le valía con concienciar, también quería hundir por completo la industria. Esto era un ataque directo e indiscriminado con toda la sarna posible, que trataba la comida rápida como si fuese literalmente veneno y que hacía entender que con que tú o tu hijo comieseis tan siquiera una patata frita, os moriríais. Tanto era el golpe sobre la mesa que querían dar que lo último que se plantea en el documental es una pregunta: ¿qué prefieres que mueran antes, ellos o tú? Mientras mostraba una tumba con el nombre de Ronald McDonald. Después de esto vemos los créditos, donde nos muestran con fotos y frases cómo ha ido el futuro tras el año que tardaron en estrenar el documental desde que se grabó, donde vemos cómo Morgan ha perdido 8 de esos 12 kilos, Don sigue comiendo Big Macs, Jared sigue siendo el héroe de los niños y los profesionales siguen a lo suyo. La pérdida de peso de Morgan fue en gran parte gracias a las dietas de su novia, que fueron tan populares que acabaron sacando un libro llamado La Gran Dieta de Desintoxicación Americana y que en España nos llegó como Adiós Toxina y que se centra en alimentos naturales y desintoxicantes. Y tras esto, resumidamente, el documental termina y la verdad es que recomiendo encarecidamente que lo veáis porque es una pieza muy importante de la historia de la comida rápida, de McDonald's, de la cultura pop y porque ver todos estos lugares en 2003 a nostálgicos como los que ven el canal seguro que os va a encantar. Pero bueno, gustos personales aparte, estamos ahora en el 7 de mayo de 2004, día en el que el documental se estrenó, por lo que ahora que conocemos el contenido hablemos de la recepción del público y de cómo respondieron tanto McDonald's como otras personas que no compraron para nada lo que Morgan contaba en su documental. ¡Al lío! Para empezar, la recepción del público fue absolutamente impresionante, a la gente le encantó este documental, muchísimo alababan su humor, cercanía y cómo le había abierto los ojos a la verdad que sabían que existían pero no querían aceptar. Y con ello acompañó la crítica, que bañó el documental en todo tipo de halagos. Fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance, donde Morgan ganó el premio del jurado como director y tras ello generó 22 millones y medio de dólares alrededor del mundo, habiendo costado apenas $65.000 del bolsillo directo de Morgan. Para que os hagáis una idea de la huella cultural que este documental dejó, nos encontramos ante el séptimo documental que más dinero ha generado de la historia, que ganó el premio a mejor documental de la Asociación de Escritores de América y que fue nominado a un puñetero Oscar. No solo generó el libro de su novia, que se publicitaba como que era lo que aparecía en el famoso documental, sino que también produjo un cómic, y sí, el Ronald McDonald gordo que habéis visto 1000 veces viene de esta publicación. Pero también tuvo innumerables efectos a nivel social, la gente estaba completamente concienciada, de repente McDonald's se convirtió en el enemigo número 1 de la nación y los clientes sentían de alguna manera como si el restaurante llevase años mintiendo a sus consumidores. El público, de igual manera que el documental, golpeó no solo a la gran M, sino a todos los tipos de empresas que vendiesen comida rápida o poco saludable, ya fuesen marcas de dulces, de gaseosa, daba igual, tras Super Size Me la industria al completo perdió dinero y clientes. Se podrán decir muchas cosas malas de esta película, y las diremos, pero no se puede decir que no hizo al estadounidense medio pensar un poco sobre lo que se estaba metiendo entre pecho y espalda día sí día también, o al menos durante un par de meses. La marabunta de gente que ahora se preocupaba por su salud obligaron a las cadenas de comida rápida a mostrar de manera más abierta las características nutricionales de sus productos, a añadir opciones más saludables y a ser mucho más transparentes, cosa que obviamente es muy buena. Hay una parte en el documental donde Morgan pide a diferentes McDonald's la lista de calorías de sus productos y nadie es capaz de darle una copia, bien porque no tienen o porque solo tienen una y esta suele estar escondida. Esto hizo saltar las alarmas de todo el mundo, el documental se convirtió en un visionado obligatorio en clases de todo el planeta, hasta a mí me lo pusieron en España y su importancia e influencia positiva se puede notar hasta día de hoy. Pero todo esto había sido una reacción descontrolada de todas las personas de a pie que habían visto el documental y se lo habían creído absolutamente todo. Total, había pruebas, profesionales y hechos, ¿qué motivo habría para mentir? Pero había algo que olía mal, quizá no era todo tan así, y tanto los expertos como los escépticos como el propio restaurante tardaron poco en responder. McDonald's hizo un movimiento curioso, se puso muy a la defensiva, pero siempre que hacían cosas para intentar contraargumentar el documental decían que no, que era por otro motivo, que al documental ellos no le hacían ni caso, que ni lo habían visto y que no era importante. Como la persona que lo deja con su pareja después de 10 años y de repente sube historia a Instagram enseñando lo bien que se lo está pasando, pero no es para
que su ex lo vea, es que de repente le apetece. Y el mejor ejemplo de esto es que 6 semanas después del estreno del documental eliminaron la opción de hacer super size a los menús. Esto fue casi al 100% porque no querían mandar más publicidad de la que ya mandaban al documental, pero ellos dijeron oficialmente que era para economizar el menú. Cosa que no colaba porque no solo ellos, sino absolutamente todas las marcas y restaurantes que tenían productos super size, king size o cualquier otro adjetivo de super enorme lo eliminaron de su producción. De igual manera, si a día de hoy en los restaurantes de comida rápida tenemos ensaladas, wraps de pollo, cosas bajas en grasa y demás, es directamente gracias a este documental. Hasta el Happy Meal con trocitos de manzana y los carteles de haz ejercicio al aire libre en los anuncios son influencia de la obra de Morgan. Bueno, quizá tenga que corregir un poco. La rama de McDonald's principal iba con más cuidado con respecto a no mencionar la obra, pero las más pequeñas iban a cuchillo y el imperio de Morgan iba bien hasta que llegó McDonald's Reino Unido con una afirmación que daría un golpe sobre la mesa y cambiaría la forma de pensar de muchos. Estos avisaban que el documental no tenía ningún tipo de validez científica porque Morgan había ignorado a propósito todos los consejos de los nutricionistas y había consumido 5000 calorías al día sin hacer ningún tipo de ejercicio, esto último también de manera voluntaria. La Gran M afirmaba que claro que el tío había ganado peso y se había destrozado en un mes, pero que eso no era culpa de McDonald's, ya que si consumía 5000 calorías al día de absolutamente cualquier cosa iba a acabar igual, y a partir de esta afirmación es cuando llegaron las críticas. Muchísimas personas llegaron a la misma conclusión que McDonald's. Claro que la comida rápida es mala, eso lo sabemos todos, y claro que el documental tiene partes muy positivas y de útil visionado que señalan lo mal que estaba la alimentación. Pero no podemos poner a un tío a meterse el equivalente de 8 meses de McDonald's en 30 días y sorprendernos cuando los resultados son tan drásticos. De igual manera que no podemos culpar por completo al restaurante de que sirve la comida cuando somos nosotros los que hacemos la decisión activa de ir a comer allí. El restaurante alegaba que había que tener un poco de concienciación. El mismo documental dice al principio que hay que ser responsable y decidir si ir a un restaurante de comida rápida, cuándo, cuántas veces y todo eso. Somos adultos, ¿qué menos? Las partes del documental tratadas por expertos y hablando del problema de obesidad del país tenía fuentes fiables además de maneras de ser comprobadas para confirmar que todo era verdad. Entonces el foco se puso en el propio Morgan y en sus métodos de investigación, y fue aquí cuando el castillo de naipes empezó a tambalearse. Las tácticas de documentación del director se pusieron en duda desde el minuto 1. Si esto fuese un challenge de YouTube todo estaría bien, pero se suponía que era un estudio que pretendía ser informativo y de alguna manera científico. Entonces, si ignoras lo que te dicen los médicos, activamente te machacas más de lo que debes, rebajas tu ejercicio al mínimo para que todo tenga más efecto y encima cuando te dicen que muestres todo lo que has comido en el desafío dices que te niegas, estás creando un experimento que solo funciona para ti en esa situación específica. Esto no es científico. En respuesta a este documental salieron unos cuantos que hicieron virtualmente lo contrario. Me and Mickey D's del 2004 mostraba a una mujer que perdió 4,5 kilos comiendo McDonald's durante 30 días ya que comía porciones más pequeñas, menos veces y lo compaginaba con mucho ejercicio. Un profesor de instituto perdió 27 kilos en 3 meses comiendo McDonald's ya que según decía simplemente comía McDonald's una vez al día y luego era inteligente con el resto de las comidas, demostrando que con moderación y buena elección de alimentos se puede comer en un restaurante de comida rápida de vez en cuando y que no te afecte tantísimo. Vamos, el tío hasta sacó un libro llamado Mi dieta McDonald's en la que cuenta cómo introducir el restaurante en una dieta saludable, pero acabó siendo embajador de McDonald's así que no sé cómo de cuánto fiarme de alguien que trabaja directamente con el restaurante. Y por último el más directo, Fathead del 2009, una respuesta contundente y directa a Super Size Me, con una parodia de su portada y constantes insultos y vejaciones a la credibilidad de Morgan dentro del documental por no ser transparente con su investigación. Decía entre otras cosas que las calorías del documental no le cuadraban, este fue el hombre que intentó contactar con él para que le diese todo lo que había comido y Morgan se negó, y que tan adictiva no sería la comida cuando después de 30 días pudo parar por completo sin mucho problema. Una de las partes del documental afirma lo que ya hemos comentado y que queda como consenso, que el problema no es tanto de McDonald's sino de que vamos muchísimo al restaurante, ya que en los 50 también existían restaurantes y diners que vendían comida que no era muy saludable, pero como las familias comían fuera muchísimo menos, se notaba menos. Este no me lo he visto, por lo que no tengo una opinión personal, y termina con el protagonista Tom Naughton perdiendo peso aún siguiendo con una dieta rica en comida rápida. Como los anteriores, un documental que esté tan a favor de la comida rápida e intente pintarla como absolutamente buena me chirría un poco, pero os lo dejo vuestra opinión si lo veis, porque tanto este como Super Size Me están gratis al completo en YouTube. Tras esto, todos los dedos señalaban a Morgan y a su investigación, mientras los años pasaban y el tío seguía haciendo documentales intentando perseguir la fama de Super Size Me sin conseguirlo ni una sola vez. Estamos hablando de documentales sobre los Simpsons, sobre la Comic Con, hasta lanzó un documental sobre Osama Bin Laden que
el propio Osama tenía en su cueva cuando lo capturaron. En total, dirigió 23 documentales / películas, fue el productor de casi 70 y realizó varias series de televisión. En 2017, viendo que tenía éxito pero no la viralidad que consiguió hace 14 años, grabó Super Size Me 2, en el que se metía directamente en el meollo de la comida rápida abriendo un restaurante de pollo frito, ya que todo el documental era una crítica a esta industria en específico. Pero este año también lanzó algo de más importancia aún que un tonto documental sobre comida, un documento que lo cambiaría absolutamente todo sobre su legado y su reputación. Y es que de su propia mano se confirmó lo que muchos llevaban dudando casi una década y media: Spurlock nos había mentido a todos. Este año el mundo se encontraba en el auge del movimiento Me Too, una revolución que se empezó a expandir tras salir a la luz los abusos que había cometido Harvey Weinstein y que instaba a las víctimas a no callarse y a contar lo que habían sufrido. Millones de personas se hicieron eco, las víctimas hablaron por primera vez en mucho tiempo y muchos agresores, comidos por la presión, confesaron su abuso en un intento de manejar la situación ellos mismos y que el golpe fuese más leve, agresores entre los que se encontraba nuestro protagonista. En un tuit escrito el 14 de diciembre del 2017 titulado "Soy parte del problema", Morgan relataba de manera explícita cómo había abusado sexualmente de una compañera en la universidad y cómo consistentemente llamaba a sus compañeras de oficina cosas sexistas y vejatorias. Morgan afirmaba que nunca en su vida le había sido fiel a ninguna de sus mujeres ni novias, que las miraba a los ojos, les decía que las amaba y luego tenía relaciones con otras mujeres a su espalda, lo que llevó a que sus 3 mujeres se divorciasen de él, y con razón. Y entonces, aunque todo esto era mucho más grave de lo que vamos a tratar, afirmaba lo que faltaba en la ecuación de Super Size Me. Morgan era preso de un horrible y rampante alcoholismo que, según él, empezó cuando tenía 13 años y le había llevado a no estar sobrio ni una sola semana en 30 años. Ahora todo cuadraba. Durante los 30 días que el director estuvo atiborrándose a McDonald's, no solo ingería una cantidad absurda de comida basura y no se movía, sino que también estaba consistentemente bebiendo hasta desmayarse. Esto confirma muchísimas cosas. ¿Cómo llegaba a 5.000 calorías a diario? Fácil, bebiéndose sus calorías. ¿Por qué vomitó su primer menú de cuarto de libra? Fácil también, tenía una resaca del 15. ¿Por qué tenía depresión, le dolía la cabeza y estaba letárgico? Perfectamente razonable si bebe 1,5 litros de alcohol cada noche. Al principio del documental hay un punto donde sus doctores le preguntan si está bebiendo alcohol y su respuesta es ahora mismo no, y parece que era literal, porque ahora mientras hablamos no, pero en cuanto baje a la calle me voy a poner púo. Y quizá lo más interesante de todo es este fragmento, donde otro de sus doctores le informa que su hígado está en el peor estado que ha visto en su vida, que parece literalmente paté y que en todos sus años de profesional nunca había visto que se pudiese llegar a este estado solo con comida grasa. Afirma que las únicas veces que ha visto hígado así es en pacientes con alcoholismo extremo y longevo, y dice que en vez de hamburguesas parece que activamente haya estado bebiendo cantidades innombrables de alcohol solo para reventarse el hígado, a lo que la respuesta de Morgan es cáspita, y es solo con hamburguesas. ¡Qué suceso más curioso! Lógicamente, en el momento en el que se descubrió esto, se perdió toda la credibilidad del experimento de Morgan, no solo porque había mentido sobre sus resultados y repetía una y otra vez que su hígado de alcohólico crónico era culpa de los nuggets, sino que falló una de sus reglas básicas, porque hasta lo que yo sé en el McDonald's no venden whisky y por lo tanto al haber consumido algo que no venía directamente del restaurante había invalidado toda su investigación. A ojos del mundo, Spurlock se convirtió en lo que siempre debió ser, un charlatán y un papanatas que se hizo famoso demostrando el sorprendente descubrimiento de que si en un mes no te mueves, te metes 5.000 calorías de comida basura al día y te bebes 19 litros de ginebra, te sientes regulinchi. Pero aunque esto era importante porque había basado su carrera en una mentira por completo, el abuso que había realizado a sus compañeras y trabajadoras era mucho más grave, lo que llevó a que su carrera y reputación se acabase para siempre. Dejaron de producir y distribuir sus documentales, resignó de su propia compañía y Super Size Me 2 tuvo que ser retrasado a 2019, donde tras 2 años se distribuyó por otra compañía, alcanzando unos resultados decentes, pero ni una pizca de la relevancia de la primera. Morgan Spurlock murió en 2024 a los 53 años a causa de un cáncer, el cual no se especifica en ningún lugar, pero que la gran mayoría de personas asumieron que fue cáncer de hígado por culpa de llevar 40 años abusando de sustancias alcohólicas. Y que aunque en su tweet 7 años antes de morir anunciaba que iba a ser mejor persona y a reconocer sus fallos, según sus palabras, no las mías, vivió una vida llena de mentiras, abuso y en las que ayudó a crear un mundo de falta de respeto a través de sus propias acciones. Con esto creo que hemos repasado todo lo que había que contar sobre Super Size Me, uno de los documentales más comentados y vistos de la historia reciente, que por su relevancia y polémica creo que es digno de estudio y de visionado. Si tengo que dar una opinión, vuelvo a lo que he comentado al principio. Yo no soy un experto en salud ni muchísimo menos, pero todas las partes de los expertos están muy bien documentadas y cuentan datos muy interesantes, aunque haga ya 22 años del experimento. Esta barrera de tiempo hace que el documental sea más disfrutable, ya que nos puede
puede ayudar a comparar y verlo todo con otra perspectiva, sobre todo las tonterías que hace Morgan en pantalla, que si sabes que va absolutamente borracho o con una resaca como un camión, tienen mucho más sentido. Y supongo que tendríamos incluso que darle las gracias a este desgraciado porque por su documental la comida rápida es aunque sea un 1% más sana, y creo que no hay ni que demonizarla ni que aclamarla, sino tratarla como una opción más que no es muy buena para la salud, pero que comida un par de veces al mes y compaginada con vida sana tampoco te mata. Así que la próxima vez que vayáis al McDonald's o a cualquier restaurante de comida rápida y veáis una opción saludable o una pieza de fruta, sabed que es gracias a un tío que no intentó colar durante décadas que su hígado estaba como el de una persona que había bebido más de 20 años seguidos sin parar porque se había comido 3 McFlurry. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si hay algún otro documental tan relevante a la cultura pop como este que pueda tratar, pero sin duda alguna ha sido muy divertido analizarlo, así que si se os ocurre otro, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro secret de Seventeen Colossus, de TTI, George Profider, Exalted Philly, Patata, Banda, Yellow Jester, Kenichi, Marlagraña, Areiku, Bran Borges, Abrafel, Blue Jester, Kyokito, Bri, el legendario, Ponce245 y Draculara. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda, una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Arlet Atlit, Elian, Sirigi, Gregorio, Macalami, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, el Cortociclón, Nachito Meza, Iván Malarde, Coita V, Aleto 911, Blanc, Retro Gamer, JTS, Bot Queen, Octavio Maurio, Leviano y Trombón, el Dennis Idiota, Señor Robot, Bluehole, Nico, André Morales, Gato Naranjero, el Red Fan, Suix, el Bartolomeo 173, Kimi Liendro, José Carlos Camacho, Radix 69, Pa, Diego, Pablo Lorenzo, Sabaini, Tapa, Nadia Pastelito, Choque 2, Sami, Lucio Allende, Valentín Balompié, 11.510, Rubén Guzmán, Nido, Rafa 2048, J515, Ale Severino, Manteca de Cacao, Kamesmas, Tobias Leiva, Clocket, Salmonciloide, Franz, Giro 16, Irving, Tarancabla, GameMaker, Isañero, Arian Gamer, Yankee Miart, Pato Blogger, Federico Berria, Churriguazo, Tomo Syndicate, Kervidot, Facu Vanega, Sabin64, Hombre de M78, Jaon Lirnap, Andrés Flores, Tanguy Mandarina, RB2600TT, Lautaro Gómez, Tiao, Shindo L, Luejo, Teichi Hikari, Bara 26, Ana, Misael Flores, Apolo, Sebastián Incapié, Hellcaz, Arret, Ignacio Sánchez, Alessut ICM, Mimi Sayot y Fuera de órbita, Maleficarum, Gastón Sánchez, Manu, Juan Esteban, Chichichanu, VNTC, Swagger Frank, Weird Alfan, Gastón Rodríguez, Jane Starlight, Yoshinobu, Chokumint, NSGRBD, Taskelchan, Neon Nexon Calle, Macardao, Valentín Beloni, Lautaro Allende, Morgan Harper, Kipiyitu, Raicho Mexicali, Joaquín Moyano, Esteban, Ricky Draconi, Blanca Tabernais, Morgan, Alzari, Luis Enrique, Chris, Ramona, Miss Pirzis, Abril, Barbecue, Lugi, Star Blue y Yael Batio. Oficialmente, tras meses el peluche está aceptado y me están enviando la muestra a casa, por lo que dentro de espero que muy poco podréis verlo. La espera ya casi ha terminado, tened paciencia. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.